Muy bien. En esta segunda parte, ahora vamos a jugar, pero con un número impar de discos, ¿ya? Con 5 discos. Para jugar con 5 discos, yo voy a dar clic en 3 para que la máquina, las torres de Hanoi, me pongan 5 discos en la primera torre. Voy a silenciar la música. A ver, pero parece un juego a simple vista muy sencillo, pero ten cuidado que a mayor cantidad de discos requiere mayor complejidad, se hace más abstracto el juego. Entonces, más concentración, más movimientos. A más discos, mayor cantidad de movimientos. Por fines didácticos, como lo hice en el juego anterior, lo voy a hacer de una manera muy pausada, muy lenta. Pero ahora el algoritmo es diferente. En primer lugar, si yo tengo 5 discos, a ver, te pregunto, ¿cuál es la menor cantidad de movimientos? La menor cantidad de movimientos va a ser, ¿cómo se calcula? Elevando 2 a la cantidad de discos menos uno. 2 a la quinta es 32, menos uno, 31 movimientos. ¿Listo? Muy bien. Ninguna persona lo va a hacer en menor cantidad de movimientos. ¿Cuáles son los movimientos? Porque es muy diferente cuando tengo un número par y un número impar de discos. Para el número impar de discos, ahora los movimientos van a ser los siguientes. Pon atención. El disco más pequeño, el celeste, comienza desplazándose a la última torre, a la torre de destino. Los otros discos van moviendo de la siguiente manera. Este va a la derecha, no puede ir encima del otro porque es más pequeño, ¿verdad? Ahora, le toca al más pequeño. Estando en la última torre, regresa para la izquierda. Ahora los movimientos van a ser para la izquierda. Le toca el color rojo pasa a la tercera torre. El más pequeño pasa a su izquierda, recuerda. Ese es el algoritmo cuando tengo un número impar de discos. De estos dos de colores, lógicamente el más pequeño, el morado, va encima del rojo. El más pequeño, recuerda que estando en la primera torre, regresa a la última torre, a la última. El amarillo pasa por acá. El pequeño pasa a la izquierda, los movimientos van a ir a la izquierda. Me toca mover, ustedes dirán, profesor, ¿muevo el verde o el morado? Recuerda que la regla es el más pequeño encima del más grande, entonces muevo el morado encima del verde. Le toca al pequeño, así se van alternando los movimientos. Le toca el pequeño, estando en esta torre, pasa a su izquierda, entonces a la primera torre, a la torre de origen. De esos dos, entre el rojo y el amarillo, lógicamente muevo el rojo encima del amarillo. Ahora le toca el turno al pequeño. El pequeño de esta torre pasa a la última torre. De esos dos, entre el morado y el rojo, muevo el morado encima del rojo. Le toca el turno al pequeño. El pequeño pasa a la izquierda. Entonces muevo el verde a la última torre. Observa que ya logré pasar el disco de mayor diámetro a la última torre. Muy bien. El pequeño pasa a la izquierda. El morado pasa encima del verde. Estando aquí el pequeño, recuerda dónde se va, regresa a la última torre, a la torre de destino. Le toca al rojo. El rojo no puede ir encima del pequeño, pasa eso. El pequeño, el celeste, pasa a la izquierda. Entre el morado y el rojo, lógicamente muevo el morado encima del rojo. ¿A quién le toca el turno? Al pequeño, al más pequeño de todos los discos, al celeste. El celeste pasa a la izquierda. De esos dos, entre el amarillo y el amarillo pasa encima del verde. El pequeño regresa a la última torre. El morado por acá. Recuerda, el pequeño pasa a la izquierda. El rojo pasa a la última torre. El pequeño se va a la izquierda. Los movimientos siempre van a ser a la izquierda. El morado a la última torre. Y finalmente, estando aquí, pasa a la última torre. Muy bien. Fíjate, lo he hecho en 31 movimientos. La máquina está marcando, dice aquí, número de movimientos 31, porque te lo dije al principio. 2 a la quinta, 32, menos 1, 31 movimientos. En esta oportunidad, mi tiempo ha sido 4 minutos con 24 segundos. Una vez terminado, doy clic en OK y le doy mi nombre, Carlos. Muy bien. Ahora, lo voy a hacer, pero de una manera más rápida ahora. El mismo juego, le doy clic en 3 para que la máquina me dé 5 discos. Y ahora lo voy a hacer más rápido. A ver.
nuevamente en Carlos, nuevamente en Carlos, doy OK. Y ahora el reto que yo te propongo es el siguiente. Te voy a proponer una situación retadora, desafiante, pero alcanzable. Yo quiero que tú juegues con 5 discos, pero te reto a que lo hagas en un tiempo menor, inferior al que yo utilicé. Ustedes son nativos digitales, son más hábiles, son muchachos, sus reacciones son más rápidas. Entonces, quiero que tú me ganes en esta oportunidad, que tú lo hagas en el menor tiempo posible. Estoy seguro que lo vas a lograr. Vamos.